Vamos a ver si aprendemos a manejar el VAX en el procesado de un espectro de una estrella que la utilizaremos como estrella de referencia. La idea es capturar imágenes del espectro de las 4 estrellas principales de la Cruz del Sur y utilizando ACRUS como referencia procesaremos las otras 3. Vamos a ver y empezamos con ello. Abriremos VAX. Y lo primero que vamos a hacer va a ser apilar las tomas que tenemos hechas. Vamos a ver, os muestro el material que tenemos. Se han hecho tomas de ACRUS, de HACRUS, de IMAI y de Mimosa. Además tenemos una serie de tomas de calibración. Entonces, ¿veis? Se han tomado una veintena de cada una de ellas. No es necesario tantas, con 5 o 10 es más que suficiente. Pero sí que es verdad que cuanto más tomemos, menos ruido tendrá la imagen final. Entonces, vamos a empezar con ACRUS y después veremos, en la misma carpeta tenemos tomas de calibración, están los dark que hemos tomado, pero ya tenemos aquí un máster, aunque haremos la combinación de ellos y las vías. Las vías no las voy a hacer con este programa porque esto es el resultado de apilar 150 vías o 100 vías, 100 vías. Para conseguir una imagen limpia y sin ruido. Vamos allá. Utilizaremos la herramienta de apilado, que es esta. Aquí tenemos que elegir, vemos que hay dos pestañas, una la de las imágenes de luz y las otras las imágenes de calibración. Entonces, como imágenes de luz, pincho en carpeta para abrir en nuestro quinta. Proyectos de espectros y Cruz del Sur. Entonces empezamos, como digo, con ACRUS. Vamos a seleccionar las imágenes. Las vamos a abrir. Esto le llevará un ratito. Bueno, ya las tenemos aquí. No vemos nada. Primero porque hay un zoom de 200 aquí aproximadamente, entonces vamos a hacerlo más chico para que entre. Y lo que tenemos que hacer es un estirado de la imagen para ver si hay señal realmente o no. Aquí ya vemos que sí que hay un piquito de señal, entonces vamos a subir las luces. Ahí está. Ese es el espectro, que con este ya podríamos intentar el procesado, pero vamos a fusionar todos estos. Además, los vamos a limpiar añadiéndoles unas imágenes dark, que en este primer caso, Cruz del Sur, tomas de calibración, los dark los tengo aquí. Ahora vamos a cargar las vías. Imaginaros si cargamos 100 imágenes, entonces es preferible ya haberlas apilado por otra parte. Y cogemos estas. Sí, ganancia 1. Ahí está. Bien, entonces ahora que ya tenemos estas imágenes, las imágenes de calibración, no tenemos flats, entonces esto no lo relleno. Aquí lo que vamos a hacer es, como son imágenes que se han tomado todas sin mover el equipo, no hace falta que las alineemos para poderlas apilar. Sencillamente las vamos a apilar sin alinear. No las vamos a alinear. Le vamos a decir que se use el median para los dar vías o flat en este caso y que nos guarde esas imágenes. Y ahora le damos a procesar. Entonces le damos, arranca y dependiendo del
los ordenadores que se estén utilizando, de la cantidad de imágenes que haya, y pues esto le llevará más o menos un rato. Aquí veis aparece el porcentaje de trabajo que lleva hecho. Ahora mismo está con el 1%, 1,5%. Bien, pues ahí lo dejo trabajando y volvemos enseguida. Bueno, como veis, ya terminó y ahora nos ofrece una imagen. Una imagen que aunque aquí apenas veamos nada, el ordenador ya nos está dando una información, ¿eh? Entonces vamos a procesar esta imagen. Lo primero que tenemos que hacer es verla, porque las tomas son tomas RAW, y cuando un archivo RAW se intenta visualizar, pues no está procesado y no se ve. Entonces lo primero que hacemos es coger en imagen, vamos a tocar los niveles. Bien, lo primero que tendríamos que confirmar es si el espectro lo vemos horizontal. Pudiera pasar que este espectro nos quedara ligeramente inclinado porque la cámara no se ha puesto correctamente en el espectroscopio. Cuando se monta el espectroscopio y se le acopla a la cámara principal, hay que tomar mucha precaución para conseguir que los píxeles nos queden alineados. En este caso está bastante bien. Pero vamos, si no, lo que se debería de hacer es, volvemos a imagen y hay una herramienta que nos permite solucionar las rotaciones o incluso la sonrisa. Hay veces que las líneas de los espectros salen curvas, ¿eh? Todo esto lo tenéis en la documentación. Aquí en ayudas hay una documentación muy completa de este programa. ¿Cómo se trabajaría? Pues bueno, la cuestión sería en imagen abrir el rotación y seleccionamos esta línea y de manera automática él intentaría dejarla alineada. Como ya está, en este caso no hago nada, pero aquí podemos hacerlo tanto de manera manual como automática, ¿eh? Hecho esto, lo que sí tenemos que hacer es decirle a la aplicación qué parte de esta imagen es la que tenemos que leer para sacar adelante nuestro espectro. Entonces, lo que vamos a hacer es marcar una zona muy estrechita del espectro, aunque haya seleccionado solo este trocito, el ordenador ahora, al decirle que esta zona es la zona de lectura en principal, él, veis, ya coge de lado a lado. Entonces ya está considerando que hay en esa franja verde es donde va a estar el espectro a analizar. Por otra parte, vamos a sustraer, vamos a eliminar una zona superior para que pueda eliminar el ruido que pueda eso conllevar. Entonces, en selección, la parte superior, región 1, y por abajo otra zona similar. No hace falta que sea toda, o sea, que con un trozo valdría, pero bueno, si ya que lo tenemos, pues le decimos que la seleccione. Esto nos va a dar varias ventajas. Una de ellas es no trabajar con toda la imagen entera, sino solamente con el trozo que nos interesa. A ver, entonces ahí le decimos que esta zona es la 2. Una vez que ya hemos seleccionado estas zonas, lo que le decimos es que recalcule el gráfico. Y bien, fijaros cómo ya ha cambiado el aspecto de esta imagen. Si nos fijamos en el espectro, vemos que ya claramente se adivinan una serie de líneas de absorción
aquí, 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 hay varias, estas. Y si sabemos de qué tipo es esta estrella, os recuerdo que esta estrella es Acrux, entonces, bueno, vamos a modificar aquí la información en el gráfico. Si yo hago botón derecho del ratón sobre la imagen, botón derecho, puedo entrar a modificar las propiedades del gráfico. También si haces doble clic aparece, ¿veis? Si hago doble clic directamente me trae. Entonces, por una parte nos aparece 5 pestañas. En la primera pestaña hay 2 datos muy importantes. Uno es la secuencia, qué posición en la secuencia de espectros que vayamos a ir abriendo toma este en concreto. Y claro, de momento está en la posición 1 porque no hay más. Pero esta posición en 1 es muy importante porque es la que tiene que ocupar la imagen que sirva de calibración para poder calibrar el resto de imágenes que vengan después. Entonces, aquí está, como es Acrux, le voy a cambiar el nombre. Lo voy a poner con mayúsculas. Acrux. Y le doy a aplicar. Antes de aplicar, vamos a ver un poquito estas otras pestañas. Aquí podríamos elegir el color de las líneas y la anchura de las líneas. Aquí podemos manejar un poquito el eje de las Is, por si queremos ampliar o reducir un poquito el gráfico. Y estas otras 2 pestañas son muy importantes. Una de ellas es la pestaña de calibración, es donde vamos a guardar los datos de calibración del gráfico que tenemos abajo y que además nos va a permitir después copiar esa calibración a otros espectros que hayamos tomado esa misma noche en una posición más o menos próxima. En este ejemplo, las 4 estrellas de la Cruz del Sur están muy próximas y entonces es válido perfectamente. Y hay otra pestaña más que esta también es muy importante, que es la de la respuesta instrumental. Si habéis leído algo ya y sabéis algo del tema, está claro que nosotros hemos tomado un espectro. Este es un espectro, que aquí está, lo podemos visualizar así o podemos verlo en una línea, RAW. Prácticamente se sale. Aquí los colores todavía no son los adecuados, puesto que no está calibrado. Podríamos cogerle un RAW en blanco y negro. Ahí vemos las líneas de absorción claramente. En esta zona que está un poquito más oscura no se aprecian, pero el ordenador sí que lo ve. Entonces os decía la respuesta. ¿Qué es esto de la respuesta? Nosotros hemos tomado un espectro, pero este espectro no tiene solamente la luz de la estrella. Y eso que con el espectrógrafo hemos seleccionado muy bien la estrella, hemos aplicado una rendija, en este caso de 30 micras, para que la luz que entra sea una luz perfectamente acotada, que sea la de la estrella. Pero claro, esa luz viaja a través del espacio, a través del universo y llega a la Tierra. Y como mínimo se va a encontrar con que nuestro planeta tiene atmósfera. Y la atmósfera tiene unas zonas de absorción que nos deforman el espectro. No nos van a modificar la posición de las líneas de absorción o emisión, pero sí que nos deforma el espectro. El espectro de una estrella no sería así. Prácticamente esto es un continuo, salvo estas líneas que aparecen. Esas vibraciones sería el ruido que todavía queda en el espectro. Hay parte que sería señal. Os recuerdo que estas imágenes están tomadas con una red de difracción de 300 líneas por milímetro, que eso es muy poco. Es el rendimiento del espectro pues es de baja resolución, tal como está montado. Podríamos cambiar la red de difracción por una de más líneas y entonces
nos centraríamos, aumentaríamos, nos acercaríamos al espectro y en vez de ver desde acá hasta aquí, podríamos ver una zona mucho más corta y ampliada. Bien, como os decía, este espectro está también recogiendo parte de las transformaciones que le produce la atmósfera a la luz que nos ha llegado de la estrella Acrux. Por otra parte, además de la atmósfera, ha pasado por toda la óptica de nuestro telescopio. Entonces aquí tenemos dos problemas. Para tener un espectro en condiciones, tendríamos que ser capaces de eliminar la afección que le haya podido aportar la atmósfera terrestre y por otra parte deberíamos de ser capaces de sustraer la respuesta de nuestro instrumento. Tendríamos que, porque claro, esto claramente lo que sucede es que las ópticas de los telescopios hace que sean mucho más visibles en la zona central del espectro y en los extremos, en el infrarrojo a la derecha y los ultravioletas a la izquierda, pues que sean un poquito más miopes y no vean. Entonces, eso se corrige aplicando una serie de curvas que vamos a ir viendo en este proceso. Esas curvas que vamos a aplicar para corregir este espectro es lo que se llama la respuesta instrumental. Bien, como os decía, esto lo vamos a llamar Acrux. Fijaros que aquí la leyenda del gráfico nos dice que esto era el apilado de 20 imágenes. Si queréis lo podemos poner también aquí. Acrux 20 frames. Y ahora, al decir aplicar, ya hemos cambiado el nombre del gráfico. Bien, esto en cuanto a los parámetros de la imagen. Aquí ahora veis estamos viendo un pequeño espectro. Os recuerdo que la imagen estaba aquí, pero como nos ocupa mucha pantalla, pues lo cambiamos a un RAW. Ahí está. Bien. También podemos modificar el gráfico. El gráfico que vamos a obtener aquí, si hago doble clic sobre él, aparece otra ventana de parámetros, pero fijaros que esta tiene doble línea de pestañas. Entonces aquí podemos cambiar el nombre del gráfico, podemos hacer un montón de cosas. Las iremos utilizando conforme avance el procesado. Aquí de momento lo que voy a hacer, por ganar un poquito de visual, es decirle que en vez de darme un gráfico en 1000 puntos por 400, pues que me lo dé por 1800, que es lo que me cabe en la pantalla. Le digo OK, que lo aplique. ¿Veis? Y ya me ha estirado el gráfico y ya empiezo a ver los detalles con un poquito más de más claridad. Vale, pues lo primero que tendríamos que hacer es saber de qué estamos hablando. Esta es la estrella Acrux, que para el ejercicio la idea sería llegar a algo similar a esto. Esta es una gráfica en la que se ven las líneas de las cuatro estrellas y alguna de ellas es muy diferente. Esta que veis aquí en tonos marrones es Acrux, que esta es una gigante roja, cuando las otras no, las otras son estrellas azules. Y para llegar a esta solución vamos a tener que hacer todo un proceso en el que vamos a trabajar, fijaros, cada una de estas líneas son espectros que ya no son como los anteriores. Aquí, fijaros, abajo nos están apareciendo ya los nanómetros, porque estos espectros ya están calibrados. Si entramos en Wikipedia o en cualquiera de los catálogos de estrellas, veremos que la estrella Acrux es una estrella de tipo B054, B15. Entonces, bueno, no es de las más típicas, pero sí es lo suficientemente clara
como para poder identificar sus líneas. Entonces voy a buscar una tipo B15. Me voy a las referencias y voy a ver la B15. Esta. La podría añadir, pero como no está calibrada, no me va a coincidir. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser calibrar estas imágenes. Sabemos que las estrellas de este tipo tienen líneas de absorción muy claras, que las estamos viendo, estas, que son las líneas de Balmer, son las líneas de absorción del hidrógeno. No creo que me equivoque, creo que esto sería el H-alfa, H-beta, en fin. Entonces vamos a calibrar con la herramienta de calibración. Bien, me dice que no lo puede hacer porque no la he guardado. Eso está muy bien porque así es vital que pierdas el trabajo. No hemos guardado esta imagen. Entonces, a esta imagen, botón derecho sobre el gráfico y le decimos, perdón, sobre la imagen, botón derecho sobre la imagen y vamos a guardar esta imagen con un nombre. Entonces, en este caso, la Cruz del Sur. Ya tengo aquí una guardada previamente. Para este ejercicio voy a abrir una carpeta para que no se me mezclen estos datos. Y en esta carpeta que llamo ejercicio voy a ir guardando las imágenes. Y esta sería Acrus de 20 frames. Una vez que ya esté guardada, ahora sí puedo entrar en la herramienta de calibración. Aparentemente no ha pasado nada, pero fijaros que ha cambiado el cursor. En cuanto meto el cursor encima del gráfico, me aparece una línea roja y un circulito que va identificando las líneas, los puntos de esa gráfica. Me voy a centrar en esta primera línea y debería de identificar el punto exacto donde cambia de dirección, es decir, en el mínimo de esa línea. Eso puede ser complicado, se podría hacer zoom ampliando el gráfico, pero hay una manera mucho más sencilla y es llevar la línea roja hacia la izquierda del punto que queremos seleccionar, pulso botón izquierdo, arrastro, supero el mínimo que busco y suelto el botón. Y él solo se ubica en el punto mínimo de ese valle. Y me está diciendo que está en el píxel 1589.31. Fijaros que aquí abajo, bueno, aquí es una escala porcentual, la cantidad de energía que han recibido cada uno de los píxeles. Y los píxeles estarían puestos aquí abajo. En la gráfica anterior hemos visto que era una gráfica de nanómetros. Ahora es el momento de convertirlo. Y le vamos a decir que en este punto, en el 1589.31, eso le corresponde a una longitud de onda determinada. En este caso, como sé que ese es el hidrógeno, selecciono el hidrógeno y voy a buscar la longitud de onda que le corresponde al hidrógeno. Yo sé que y lo sé pues por los ALDAS y porque hemos leído y estudiado, es el H-beta. Entonces yo lo selecciono. Y él ya le acaba de asignar a este píxel esta longitud de onda. Como necesito más longitudes de onda, pues voy a añadir otros. Añado otro y me voy a venir aquí, hago lo mismo, pincho, arrastro, eso es el H-alfa del hidrógeno, H-alfa, y le asigna un valor. Y aquí atentos, fijaros que hay una tercera columna, esto era los píxeles, las longitudes de onda, y hay una tercera columna que son el error. Con 2 puntos, pues considera que no hay error, pero conforme vayamos seleccionando más puntos, aquí nos van a aparecer errores. Si estos errores superan las décimas o las centésimas, cuanto más bajitos sean, más exacta es la calibración que estamos haciendo. Entonces tenemos que vigilar que aquí no nos aparezcan cifras desorbitadas, porque eso significará que no encajan las longitudes de onda que estamos seleccionando con su posición en un gráfico. Claro, si aquí está
la 656 y aquí está la 486, yo no podría meterle aquí una línea 700. Sería un error flagrante. Entonces tenemos que ir alineando. Vamos a añadir otra. A ver qué pasa. Nos vamos a venir ahora aquí. Esta es otra línea del hidrógeno y es este. Fijaros, seguimos teniendo unos errores, ya en el momento tienes 3 puntos, ya empieza a calcularlos, son unos errores relativamente bajos, pero que tenemos que supervisar. Estos errores está haciendo una calibración lineal, o sea, él directamente, si este está al punto, este está al punto, pues a este le correspondería tal. Pero como nuestro telescopio tiene sus pequeñas aberraciones, a veces no podemos utilizar, casi siempre, no podemos utilizar una calibración lineal, sino que tenemos que ir a utilizar otro tipo de alineaciones. Una alineación cuadrática o cúbica. Fijaros que si cojo una cuadrática, en este caso los errores se me van a cero, porque claro, una ecuación de segundo grado ha sido capaz de calcularlo para dejarlo a cero. Esto tampoco es bueno, porque no es normal. Entonces, no cambiaremos mientras sigamos haciendo calibraciones. Vamos a añadir otro punto. En este caso, este. Le correspondería otra línea del hidrógeno, que sería la cuarta. Seguimos teniendo unas calibraciones bajas, pero fijaros que ya estamos hablando de décimas, unas décimas altas. Ahora sí que le convendría ponerle una cuadrática para que estas desviaciones sean las correctas, sean adecuadas. Él va a calcular matemáticamente cuál es la función que se adapte mejor para conseguir una calibración adecuada para esta imagen. Bueno, pues en principio ya sería suficiente. Podríamos seguir buscando otras líneas. Voy a hacer una prueba, fijaros. Yo ahora mismo lo he dado por válido y ya me está indicando las líneas que ha calibrado estas 4, que son 4 de las líneas del hidrógeno. Pero si yo vuelvo a calibrar, si yo sospecho que esta era una línea del hidrógeno y la selecciono, los errores se me disparan. Luego esta no era la correcta. La borro. Y selecciono esta. Y aquí le añado la tercera. Y aquí sí que se nos mantienen los errores dentro de unos límites razonables. Voy a añadir otro. Siguen estando y le voy a poner la cuadrática como he dicho antes. ¿Vale? Y ahora le digo finish. Entonces, él se lo termina. Yo aquí veo las líneas de calibración. Fijaros que abajo ya no me aparece el número de píxeles, sino que ya me aparece la leyenda de frecuencias. Y bueno, esto lo puedo hacer si me voy a la pestaña de calibración. Yo puedo hacer que la calibración se vea o no se vea, pero siempre va a estar ahí. Y si ahora hago doble clic en la línea, en la imagen, veo que en calibración ya tengo unos datos. ¿Los veis aquí? Que son los puntos con los que se ha calibrado. Una vez que ya tengo calibrado el gráfico, le puedo incluir otras imágenes que ya estén calibradas por definición, como es el caso de estas imágenes de referencia. Si yo meto esta imagen de referencia aquí y le digo que lo añada como gráfico, fijaros que me aparece una imagen, en este caso en verde, en el que las líneas coinciden perfectamente, puesto que las calibraciones están ahí, y esta imagen es una imagen, un espectro de una estrella B1V, en el que tiene todas las líneas de Balmer ahí. Bueno, fijaros, aquí me está molestando la leyenda, pues me la voy a llevar aquí a la derecha. Donde la quiera colocar, botón derecho y traer la leyenda aquí. ¿Veis? Ya
Ya la he quitado. Pero fijaros qué gran diferencia de aspecto, aunque las líneas sí coinciden, fijaros que coincide esta, coincide esta, coincide esta, coincide esta, coincide esta, y aquí ya mi equipo no termina de ver bien los ultravioletas, estamos hablando de por debajo de los 400 nanómetros, estamos hablando de 350 aproximadamente. Todas estas líneas están ahí, pero claramente el aspecto del espectro no es el mismo. ¿Por qué? Sencillamente porque la respuesta instrumental de nuestro equipo nos está transformando esta gráfica. Como os he dicho, las líneas no las modifica de posición, pero sí que ha modificado el aspecto externo del espectro. No ha repartido la luz como debiera. Esta otra que tenemos aquí es un espectro, en este caso es un espectro artificial del catálogo, pero es un espectro que está calculado como si se hubiera tomado ese espectro en el espacio. Es decir, no ha pasado por ninguna atmósfera y no ha habido un telescopio que haya deformado el espectro. Entonces, vamos a empezar a calcular la respuesta instrumental de nuestro equipo. Entonces, sabemos que esta curva debería de ser esta, o parecerse mucho más a esta. Entonces, la manera de transformarla es empezar a trabajar matemáticamente con ella. Para eso nos vamos a la aplicación matemática que tenéis aquí, veis los símbolos, y aquí podemos elegir un montón de operaciones matemáticas. Vamos a utilizar la básica que se utiliza siempre para este tipo de trabajos, es dividir un espectro por otro. Si yo divido el espectro que tenemos por el que debería de haber, me va a dar la curva que me puede transformar esa imagen una en la otra, el aspecto externo, hablo. Entonces, le digo que me lo divida, le digo que divida el espectro Acrux por el espectro de referencia que hemos cargado del B1V. Y le voy a decir que me lo resalte para verlo mejor. Ok. Él va a calcularlo y me ha generado esta curva. Entonces, esta que ha salido aquí en color morado es el resultado de dividir la curva que he tomado con mi telescopio y el espectroscopio con el espectro real de cómo debería de ser el de una estrella B15. Bien, si yo ahora divido, esto son matemáticas, si yo divido ahora este espectro por el que le he aplicado, por el que tenemos, pues me daría esta curva, pero eso no es lo que yo busco. Lo que yo busco es que me transforme esta curva en una curva similar a esta, que me elimine la respuesta de mi equipo, pero manteniendo todas las peculiaridades de la toma que yo he hecho, del espectro que yo he capturado. Entonces, para eso, ¿qué es lo que se hace? Pues vamos a trabajar con esta línea, vamos a trabajar con esta curva que hemos obtenido aquí. Para que no se nos enturbie la pantalla, voy a hacer varias cosas. La primera, la calibración, la voy a esconder, que me molesta. Y ahora, haciendo doble clic sobre cada una de los espectros anteriores, perdón, clic con botón derecho, quería decir, le digo que me lo esconda. Entonces escondemos ese, clico sobre el siguiente. Fijaros que cuando pincho una imagen se resalta en amarillo. Pincho aquí y le digo lo mismo, que se esconda. He querido esconder uno y he escondido otro. El que quiero visualizar es este. Entonces, tenéis que fijaros bien que cuando le decís guardar, esconder o tal, esté seleccionada la que vosotros queréis esconder. O sea, esta la quiero guardar y la de Acrux la quiero esconder. Y me voy a quedar solo. Vale, ahora sí. Bien, entonces esta curva lo que vamos a hacer es suavizarla
vamos a convertirla en una curva lo más lineal posible, manteniendo este aspecto de curva, pero vamos a quitarle todos los máximos y mínimos que tiene para que no me toque los detalles, sino solamente el aspecto de la curva. Entonces, para eso hay muchas maneras de hacerlo. Yo podría aplicarle un filtro, solo para que lo veáis. Si yo le aplico un filtro de paso bajo, gaussiano, eh, no me está haciendo nada. ¿Por qué no me está haciendo nada? Porque tengo seleccionada la posición 1 de la secuencia y donde yo quiero trabajar es en la 3. Entonces, esto salgo, selecciono la posición 3, ahora sí está en amarillo, le doy al filtro, low pass, y ahora sí le puedo dar un refrescar y se adivina una línea azul por ahí debajo en la que se ha ido comiendo todas esas variaciones de máximos y mínimos. Cuanto más agudo aplique el filtro, pues más va a perfeccionar la línea. Esta sería una manera de hacerlo, de suavizar esta línea. Otra manera sería dibujarlo. A ver, esta la voy a aplicar. Fijaros que aquí hay un botón que pone añadir el gráfico. Otra manera de trabajar, ahora se ha pasado al nivel 4, me vuelvo al nivel 3. Yo podría entrar y decirle que sobre la imagen 3 voy a dibujar de manera libre la curva. Entonces podría ir seleccionando puntos y hacer algo parecido a lo que he hecho. Insisto que todo esto está muy bien explicado en la documentación del programa, que la tenéis en ayuda. Entonces me voy a quedar con la que ya había hecho. Me voy a quedar con la número 4, la número 3 la voy a esconder. Y fijaros que aquí me he quedado con una línea, que es la que vamos a llamar línea de respuesta. Y vamos a ver qué pasa con ello. Entonces, fijaros, voy a coger esta línea y como siempre la tengo que guardar. Esta curva la tengo que guardar, entonces selecciono la posición 4, botón derecho, y le digo guardarla como imagen, que sería respuesta acrus. ¿Por qué pongo el acrus? Porque es la estrella de referencia. Entonces, esta respuesta, si es correcta, que ahora lo confirmaremos, se la podremos aplicar a todas las estrellas que vayamos a trabajar después. Bien, esto podemos guardarla como curva, en este caso va a guardar como un fit, le digo guardar, o también le podemos decir que nos lo guarde como archivo, ¿veis? 1D. Bien, me ha generado otra, pero veis que es la misma. ¿Para qué sirve todo esto? Bien, voy a hacer visible nuestra curva, nuestro espectro de Acrus y voy a esconder estas últimas que hemos generado. Bien, una cosita que no os he comentado es que, claro, ahora ya tenemos nuestro espectro calibrado. Las líneas corresponden con unas longitudes de onda. Entonces, si yo selecciono mi imagen de Acrux y aquí la selecciono como una línea color, lo que me va a dar es un espectro a color ya de acuerdo con
la calibración que yo he hecho, ¿veis? Los azules claramente, los ultravioletas que se nos escapan por la izquierda, los rojos, el espectro visible, que en este caso el gran impulso donde más intensidad tengo es en la parte visible, porque mi telescopio me lo da así, ¿eh? Pero fijaros que en esta otra imagen, esta que era la de referencia, donde más intensidad tiene no es en la zona visual ni roja. Donde más intensidad tiene es a la parte izquierda, que es la ultravioleta. Bien. Bueno, vamos a ver si somos capaces de transformar esta imagen que nosotros habíamos tomado en algo que sería más real si lo hubiéramos tomado desde el espacio. Bien, doble clic en la imagen para entrar en sus propiedades y ahora me voy a la línea de respuesta, ¿eh? Esto era lo de calibración, ahora me voy a respuesta. Y ahora puedo seleccionar, veis que aquí está marcado como el espectro sin respuesta. Yo aquí puedo seleccionar un archivo de respuesta, que es el que yo he calculado, y aplicarlo aquí. Creo que es uno de estos, no sé dónde he guardado el otro, creo que es este. Si yo aplico esta, ahí está, y le digo aplicar, me destroza la imagen. ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho esto? Fijaros, aquí no hay gráfica, ¿veis? Y aquí ha hecho una cosa rara. ¿Por qué? Pues porque cuando cuando aplicamos una respuesta, lo que estamos haciendo es dividir un fichero por otro. Si ese fichero tiene datos 0, porque no tiene datos aquí, pues empieza a hacer operaciones raras, operaciones al infinito, y entonces no funciona. Antes de hacer eso, lo aplico. Voy a visualizar la curva. Voy a señalizar una parte del espectro de aquí a aquí. Fijaros que lo que he hecho ha sido clicar a la izquierda, arrastrar hasta la derecha, soltar, y ahora me voy a recortar espectro y le digo OK. Lo que he hecho ha sido recortar un poco el espectro. Si ahora le digo que aplique la respuesta, debería de funcionar. Acá está. ¿Eh? Entonces voy a esconder la curva de respuesta que había aplicado y vamos a visualizar. Fijaros que ahora la gráfica de arriba y la de abajo se parecen un poquito más, ¿eh? Si visualizo la que habíamos obtenido antes, fijaros que ha cambiado la intensidad, la parte de los ultravioletas cambia un poquito más, pero fijaros que ahora el aspecto es muchísimo más similar, ¿eh? Por supuesto siguen las líneas en su sitio, las veis, ¿eh? Pero evidentemente la parte central del espectro es donde más vamos a ver la calibración. ¿Veis? Ahí tenéis el H-alfa, el H-beta, el gamma, en fin. Y con esto podríamos decir que ya está calibrado. Lo que sí podemos hacer es coger nuestra curva de respuesta, que creo que he aplicado una que no era. Ahora miraremos a ver. Vamos a echar para atrás. Voy a quitar esta respuesta, la aplico. Voy a visualizar la curva de respuesta. Y vamos a guardarla en condiciones. A ver, le digo. Bueno, después de todo lo explicado, hemos llegado a tener nuestro espectro y la curva respuesta de la curva respuesta
de nuestra instrumentación, ¿eh? Entonces, vamos a guardar esta curva, botón derecho, guardar como, es esta aquí, pero no fit, la vamos a guardar como dat. Esta. ¿Vale? Y la guardamos. Bien, ya tenemos guardada esta curva, entonces esta lo podemos esconder. Me quedo solo con mi gráfica. A ver. Esta la escondo. Es que hay dos. Esta la escondo, que lo ha guardado una encima de otra. Voy a ocultar la calibración para que no me estorbe. Y ahora a esta curva, a este espectro, que es la posición 1, la selecciono, botón de doble clic, entro en las pestañas y en la pestaña de respuesta le voy a aplicar la respuesta que acabamos de calcular, que eso estaba en ejercicio, la respuesta a cruz.dat. Y la le digo OK para que la aplique. Bueno, ahí está. Fijaros que ahora mismo ha cambiado ya el aspecto de nuestro espectro. Es un aspecto que, bueno, tiene mucho ruido. Podríamos eliminar parte de este ruido aplicándole un filtro. Aplicándole un filtro suave, puedo mantener todas las características del espectro y eliminando ese ruido. Ruido que posiblemente pudiera ser señal, pero vamos, insisto, estamos trabajando con espectros de muy baja resolución. De momento lo voy a dejar como estaba y voy a visualizar que fijaros que arriba ya en el espectro de color ya se ve que si hago visible los espectros ya son muy, muy similares. Entonces con esto ya podríamos dar por concluido nuestro procesado del espectro. Insisto que podríamos reducir un poquito ese ruido que tiene para que quedara más similar al de abajo, aplicándole un filtro. Llegado a este punto, lo que nos interesa es guardar esta información. Esta información la puedo guardar en forma de proyecto. Entonces, si yo me voy aquí, podemos crear un proyecto nuevo, podemos abrir un proyecto, podemos guardar un proyecto. Hay dos formas de guardar un proyecto. La primera y la segunda exigen que todas las imágenes que estemos utilizando, todos los espectros que estemos utilizando en el proyecto estén guardados por separado. Entonces, él me vuelve a avisar, igual que antes. Entonces, la mejor manera es coger todas las líneas, una a una, y decirle guardar. En el ejercicio la guardamos, la reemplazamos y la segunda, guardar. Sí, y así con todas, una a una. Bien, ahora que ya nos hemos asegurado de que están todos estos espectros guardados, si ahora vuelvo a irme a archivo y le digo guardar archivo, ahora sí me lo va a permitir. Entonces tengo que irme a la carpeta donde estoy guardando el material y como os decía hay dos formas de guardar el proyecto. Yo puedo guardar solamente la referencia de los archivos y él va a ir a buscarlos donde yo los tenía de forma original. En ese caso sería un proyecto .bax, o yo puedo querer compartirlo con un compañero, con un amigo, con alguien y querer enviarlo por correo o por algún sistema
de nube o lo que sea, entonces lo tendría que guardar en Boon. La extensión Boon lo que hace es que genera una carpeta con todos los archivos necesarios para para poder trabajar. Voy a guardarlo Boon para poderlo compartir y lo voy a llamar Cruz del Sur. Espectros Cruz del Sur. A este proyecto le iremos sumando los espectros de las siguientes estrellas que vamos a trabajar. Le doy guardar. Entonces, él ha guardado ahora todos los archivos. Fijaros que si yo ahora me vuelvo a ir y le digo guardar en Boon, aquí ya me aparece uno que he guardado. Voy a guardarlo también de la otra manera, por si acaso. ¿Eh? Y le digo guardar. Y bien, de momento lo voy a dejar aquí. Venga, seguimos. Hasta luego.